Muchas gracias, don Martín Cartagena, por esta entrevista que usted me viene a hacer. Viene a preguntarme cómo es la familia Chunza en Funza, qué ha hecho la familia Chunza en Funza y cuántos años lleva la familia Chunza en Funza. Le voy a hacer un pequeño recuento de este apellido maravilloso para mí, porque es un apellido indígena. Es un apellido oriundo del municipio de Gachancipá. Mi padre era de Gachancipá, más exactamente no de Gachancipá. Mi padre era de Madrid, Cundinamarca. Mis abuelos eran de Gachancipá. Allá en Gachancipá está el origen del apellido Chunza y el origen del apellido León y del apellido Ibla. Estos tres apellidos hacen parte de esta familia. En Gachancipá se presentó hace muchos años un caso muy especial, en época de la corona. No pudieron definir cuáles eran los linderos de cada uno de los lotes de la familia Chunza, de la familia León y de la familia Ibla. Entonces llegaron a un acuerdo que todo el que tuviera el apellido Chunza en Gachancipá podía construir una casa donde le pareciera que era el mejor sitio. Esto eran terrenos a los cuales le correspondía a Pedro Chunza, mi abuelo, y a Tránsito León, mi abuela. Les correspondía a ellos por herencia. Y por lo tanto, pues a mí me correspondería algo, a mis hijos, a mi papá. Pero la verdad es que mi papá nunca quiso ir allá porque él nació en Madrid él nació en 1900, en la época en que se comenzaba la guerra de Pedro Pablo, una guerra y la guerra de los 1000 días. Entonces mis abuelos se vinieron de Gachancipá porque todos los jóvenes de esa región los reclutaban para la guerra. Y mis abuelos, evitando que sus hijos llegaran a ser reclutados para la guerra, se vinieron al sur. Porque si se los llevaban hacia el norte, los encontraban en los que estaban reclutando, el ejército, supongo que era el ejército. Y entonces se vinieron al sur y llegaron a Madrid. Mi padre me mostraba la casa donde él vivió. Hoy es un parque en Madrid. Cuando usted entra a mano izquierda, a este lado del Obleas Billetica, hay un pequeño parquecito a la orilla del río. Y en ese parquecito había una choza de bareque y no tenía tejas, era tamo lo que tenía encima, paja. Y mi papá me decía, ahí viví, mijito. Nunca supe si esa casa era de mi papá, de mis abuelos, pero él siempre me decía, esa era mi casa, mire, ahí vivía yo. Y trabajé aquí, Obleas de Billetica, allí trabajó mi padre cuando era joven. Mis abuelos fallecieron allá en Madrid, sus restos están en Madrid. Mi papá era el menor de 7 hijos, 7 hermanos. Nunca conocí un tío, porque todos ellos crecieron y viajaron. Nunca supe dónde estaban ellos. Años más tarde me enteré de algo. Le sigo contando. Mi papá, estando trabajando en Obleas de Billetica, no sé por qué conducto conoció a un sacerdote que lo trajo a Funza. Por lo tanto, mi papá llegó como sacristán a Funza, siendo un niño, siendo muy joven. Y él ayudó a armar el reloj de la iglesia de Funza cuando lo compraron. Eso lo hizo unos ingenieros italianos, lo hicieron en Medellín y de Medellín lo trajeron a Funza y mi papá lo ayudó a armar. Desde entonces mi papá fue la persona que manejó el reloj hasta el año de 1957 cuando falleció. En ese año yo ya le daba cuerda al reloj de la Torre de Funza y seguí con la tradición muchos años después.
Y de alguna manera, tanto a mi padre como a mí, ese reloj nos dejó cosas importantes. Si le puedo contar que yo iba a estudiar música a Bogotá y no tenía el dinero para viajar, pero tenía el transporte, porque las empresas de entonces, Flota Funza, S.A. y Transportes Bermúdez, si yo les daba cuerda al reloj y mantenía el reloj al día, ellos me daban los pasajes gratis para ir a Bogotá y volver. Entonces de esa manera yo me pude conseguir la manera de viajar a Bogotá para ir a estudiar música. Es una historia bien particular, pero es así. Hasta ahí llega la parte de la historia del reloj. Hoy, hace 15 años más o menos, le hice una reparación a ese reloj y volvió a funcionar mucho tiempo, unos años. No sé qué será de hoy el reloj, yo luego siempre lo veo parado. Es una lástima, porque es un reloj de una mecánica muy elemental, pero muy efectiva. Lo conozco muy bien, alguna vez lo bajé para que Emilio Forero le hiciera unas piezas en bronce, y él le hizo algunos bujes, algunas cosas para ajustarlo, y unos piñones los hicieron en el colegio Don Bosco en Bogotá. Entonces de esa manera reparamos el reloj y quedó funcionando perfecto. No sé hoy qué será la vida del reloj, no he vuelto a subir, y ya tengo muchos años como para pensar en subir. Volviendo a la historia de la familia Chunza, mi padre, estando viviendo en Funza, conoció a mi madre, y allí pues se formó ese hogar. Ellos se casaron en Funza. Uno de los padrinos de este matrimonio existe todavía, muy querido personaje, Gustavo Orjuela. Fue el padrino de matrimonio de mis padres. Y allí nacimos dos personas, Tránsito Chunza y Agustín Chunza. Mi padre no quería saber nada con Gachancipá, y tan es eso que él no se firmaba Jerónimo Chunza, sino Jerónimo Ibla. Ibla le gustaba porque era un apellido de una abuela o bisabuela de él, y que siempre le decían la señora fulana Ibla, y le gustó a mi papá y siempre se firmó Ibla. Luego en Funza se conoció como Jerónimo Ibla. Cuando mi padre murió, era el peluquero escolar de Funza, y mi mamá fue a reclamar a la alcaldía pues lo que le correspondía por liquidación o por esas cosas, y le dijeron: no, usted no puede reclamarlo hasta que no arregle los documentos. Y su esposo no se llamaba Jerónimo Ibla, sino Jerónimo Chunza, y aquí están todos los papeles. Entonces en ese momento nos cambiaron el apellido de Ibla a Chunza. Posteriormente pues se inició esa historia particular en la cual yo comencé a desarrollarme en medio de la música por curiosidad, pero como era acólito, el señor Gustavo Orjuela entró a ser parte de esa ilusión musical que yo tenía de niño. Mi papá tocaba el armonio muy poco, yo tengo por ahí todavía algunas de las escalas que él hacía y las tareas que seguramente se las dejaba a alguien, y él no creo que haya sido un músico, pero porque nunca lo vi en ese plan. Pero yo sí nací con ese principio, la curiosidad musical. Entonces el señor Gustavo Orjuela me decía: eso se toca y se canta así, algo que nunca lo entendí, pero me llamaba la atención.